En el lejano oeste, la muerte no siempre llegaba de inmediato. A menudo, uno tenía que presenciar cómo alguien yacía durante horas en el polvo, jadeando desesperadamente por aire, a veces solo por haber robado un caballo. Algunos se apartaban, pero muchos simplemente observaban. Para el sheriff, aquello era justicia fronteriza, pero para los habitantes del pueblo era casi una especie de espectáculo. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar realmente el oeste para infundir miedo y mantener el orden? Imagina que caminas por una ciudad fronteriza alrededor del año 1875 y en lugar de oír disparos, escuchas tos y un sonido áspero, como un ronquido. Miras hacia allí y ves a un hombre colgado de un árbol, pero sus pies aún tocan el suelo. No está muerto, lucha lentamente por su vida. Y lo extraño, la gente lo rodea, como si aquella escena fuera algo completamente cotidiano. Entonces te preguntas por qué hacían algo así. El llamado medio ahorcamiento se extendió porque muchas ciudades preferían un castigo prolongado. Una horca normal terminaba demasiado rápido, pero un ahorcamiento lento y doloroso enviaba un mensaje que cualquiera podía entender de inmediato. Los periódicos de Texas y Kansas describieron alrededor de 1878 cómo grandes multitudes se reunían temprano, algunos incluso llevando comida, como si planearan quedarse todo el día. Un reportero de Kansas escribió que el hombre jadeó tanto tiempo que el polvo de su rostro se convirtió en una especie de costra fangosa. Las escenas eran casi insoportables. Sin fractura de cuello, sin desmayo, solo horas de jadeos desesperados. Algunos hombres permanecían en puntas de pie hasta que las piernas les temblaban de forma incontrolable. Otros se aferraban a la cuerda hasta arrancarse las uñas. Un forense de Nebraska observó en 1882 marcas de fricción en el cuello y profundas heridas en el pecho, lo que indicaba que el hombre había permanecido consciente mucho más tiempo del que nadie quería admitir. ¿Por qué persistió durante tanto tiempo esta práctica brutal? El miedo traía calma a los asentamientos. Los agentes de la ley afirmaban que mantenía alejados a los ladrones, los rancheros decían que protegía su ganado, y los vagabundos aseguraban que bastaba una sola mirada para cambiar a un hombre. Pero por cruel que pareciera, el siguiente castigo literalmente se grababa en la piel, y la cicatriz los acompañaba para siempre. Los forajidos eran marcados con hierro candente. Imagina a un sheriff en una pequeña cárcel fronteriza, calentando un hierro, mientras el horno ya hacía el ambiente insoportablemente caluroso. Introduce el hierro entre las brasas hasta que brilla de color naranja. Y el forajido que está junto a él sabe perfectamente lo que está a punto de suceder. Marcar el ganado tenía su propósito. Pero marcar personas, ahí el lejano oeste tomó un rumbo mucho más oscuro. Los registros judiciales de Nevada, Nuevo México y Colorado mencionan entre 1860 y 1885 decenas de casos semejantes. Los ladrones de caballos eran los más comunes, pero a veces también se trataba de jugadores, asaltantes de diligencias o hombres que escapaban una y otra vez de la cárcel. Un juez de Nevada escribió incluso, en 1872, la frase «lleva la marca» en su sentencia. Los testigos describieron el momento con gran detalle. Primero venía el olor a carne quemada, luego el grito. No duraba mucho, solo un breve alarido, porque tras 1 o 2 segundos el dolor era tan intenso que el cuerpo simplemente se desconectaba. Años después, un antiguo forajido llamado Thomas Quirk contó que el dolor persistió durante semanas en las capas más profundas de la piel. Dijo que era como si un fuego oculto siguiera ardiendo bajo ella.
Las marcas se aplicaban en distintas partes del cuerpo. Algunos sheriffs elegían la palma de la mano, para que un hombre no pudiera dar la mano sin delatarse. Otros preferían el hombro, como al marcar el ganado. Unos pocos escogían incluso la mejilla, el lugar más humillante de todos, y quien llevaba esa marca apenas podía esconderse. Cada cantinero, cada ranchero y cada sheriff lo examinaban antes de que dijera una sola palabra. Pero ni siquiera la marca era lo peor, porque el siguiente castigo no dejaba ninguna huella visible. Solo una pequeña petición. Si te gusta este video, apóyanos con un me gusta, una suscripción y un poco de entusiasmo. Más del 99% de ustedes ven sin suscribirse. Increíble, ¿verdad? Para ti es un clic, para nosotros lo cambia todo. Gracias, y seguimos. Las víctimas eran atadas desnudas sobre hormigueros. Imagina a un sheriff en el territorio de Arizona en 1883 ordenando desvestir a un hombre y llevarlo al desierto al amanecer. El suelo ya está caliente, y eso no es casualidad. Querían que las hormigas estuvieran despiertas y agresivas. ¿El castigo? Amarraban al hombre desnudo sobre un montículo y esperaban. ¿Cuánto puede resistir un ser humano a algo así? Según los registros de algunos ranchos, a veces bastaban unos pocos minutos antes de que las hormigas comenzaran a morder todas al mismo tiempo. Los vaqueros contaban historias sobre ello durante años. Decían que los hombres intentaban contener la respiración, con la esperanza de que las mordidas cesaran. En vano. Un trabajador de rancho llamado George Mills escribió en su diario, en 1885, que oyó gritos tan agudos que hasta los caballos se espantaron. La mayoría de las víctimas finalmente perdían el conocimiento por el dolor, pero algunos aún suplicaban antes por agua o por piedad. Uno no puede evitar preguntarse por qué se permitían tales atrocidades. Al final, se descubrió que no siempre se trataba del crimen en sí. A veces, solo querían dar un ejemplo. Que las hormigas sean su juez, dijo una vez un anciano, y en ocasiones la multitud dejaba a la víctima allí hasta el atardecer. En otros casos, los familiares ponían dinero sobre la mesa para acortar el sufrimiento. Es casi imposible determinar la cifra exacta, pero los documentos del condado de Maricopa entre 1879 y 1888 registran 3 muertes confirmadas, todas bajo el término justicia del hormiguero. Si un hombre sobrevivía, sus cicatrices contaban el resto de la historia. Algunas heridas jamás sanaban, otros huían para siempre del pueblo. Aquello era mucho más que dolor, era pura, desnuda humillación. Y si crees que eso fue lo más brutal que el desierto podía ofrecer, espera al siguiente castigo. A los hombres los arrastraban por la tierra atados a caballos. En un salón fronterizo de Wyoming, en 1876, el lugar entero quedó en silencio cuando una turba ató los tobillos de un hombre y lo amarró a un caballo. Nadie se movió ni un centímetro. En todos los rostros se veía el mismo miedo, incluso en los ojos del sheriff. Quienes eran arrastrados rara vez llegaban al final con vida. Una segunda oportunidad prácticamente no existía. ¿Por qué usaban caballos? Porque todos sabían que un caballo jamás se detenía por los gritos. En los registros de Wyoming y Colorado, de la década de 1870, aparecen al menos 6 castigos públicos de este tipo, la mayoría por traición o robo de ganado. Un caso en Laramie describe a una víctima que fue arrastrada casi una media milla antes de que todo movimiento cesara. Un periódico de la época habló de dura justicia fronteriza. Testigos contaron después que las piedras y la arena arrancaban más carne que los cascos del animal. Un ranchero escribió en 1882
que 3 días después aún encontraban pedazos de piel y restos de camisa entre la salvia del desierto. Muchos abandonaban el pueblo inmediatamente después de presenciar algo así. ¿Y por qué no les disparaban de una vez? Porque el sufrimiento público transmitía un mensaje que nadie olvidaba jamás. A veces un disparo terminaba con la lenta agonía. Otras veces el hombre seguía arrastrándose, casi sin vida, hasta que incluso la multitud, horrorizada, apartaba la mirada. Incluso los hombres que habían dado la orden apenas podían dormir después. Lo más amargo de todo era que muchas de esas atrocidades comenzaban por una promesa rota, no por un gran crimen. Sin embargo, existía otro método cuyas huellas no se veían de inmediato. Se rompían los dedos uno por uno. Un informe del sheriff de Silver City, Nuevo México, relata que en 1884 un hombre salió de la cárcel con las manos doblemente hinchadas. Cada dedo estaba fracturado, algunos sostenidos solo por la piel. Casos así ocurrían con más frecuencia de lo que la gente admitía, especialmente cuando una turba buscaba confesiones o nombres. Romper un dedo no requería fuerza, y en el lejano oeste casi nadie lo llamaba tortura. Simplemente lo llamaban persuasión. ¿Por qué los hombres hablaban casi siempre después del primer crujido? A veces se trataba de una deuda de póker, otras de un caballo desaparecido. El herrero del pueblo, el hombre más fuerte de la región, solía encargarse del trabajo. Tomaba el dedo, lo giraba lentamente y luego con un movimiento brusco. El sonido resonaba por todo el pasillo. Un periódico de Colorado mencionó en 1879 a 3 sospechosos de asalto a una diligencia que guardaron silencio hasta que 2 nudillos crujieron. Después, todos los secretos salieron de golpe. Los médicos casi nunca podían hacer mucho. Con suerte, aplicaban algunos vendajes toscos. Un sobreviviente escribió más tarde que el dolor. En los días fríos, era peor que cualquier borrachera. Algunos perdieron todos los dedos, pero aún así no hablaron. Otros cedieron tras la primera fractura. Lo más inquietante era cómo la gente común simplemente permanecía al lado, actuando como si aquello fuera parte del orden natural. Los agentes de la ley apenas encogían los hombros. Los trabajadores del rancho apartaban la mirada. Las verdaderas cicatrices duraban toda la vida. Y todavía había algo más frío que los huesos rotos. Los prisioneros eran obligados a marchar encadenados durante días por el desierto. Territorio de Arizona, 1887. 2 hombres avanzan a trompicones con grilletes en los pies, las muñecas unidas, recorriendo 20 millas de piedras y espinas. El calor convertía cada respiración en una carga ardiente. A esta tortura la llamaban marcha de cadenas, y los sheriffs la usaban para quebrar a los hombres, no solo para retenerlos. ¿Cuánto puede resistir un cuerpo sin agua mientras el metal desgarra la piel? Los archivos de la época registran al menos 8 marchas que duraron 3 días o más, a menudo sin un solo descanso. A veces eran asesinos, otras simples ladrones menores. No importaba. Un sheriff de Prescott escribió en 1890, que se ganen su próximo trago. A algunas ciudades ni siquiera les importaba si los hombres sobrevivían. Un trabajador ferroviario cerca de Tucson contó después que vio a 5 hombres con las muñecas amarradas a sus cinturones, que al segundo día apenas podían mantenerse en pie. Nadie recordaba sus delitos, solo el momento desesperado en que se lanzaron sobre el primer charco de agua. Los hombres regresaban siendo otros. Algunos jamás regresaban. Ser forzado a cruzar el desierto encadenado era un castigo imposible de olvidar. Las orejas eran clavadas a postes de madera. Imagina lo siguiente:
Dodge City, Kansas, año 1871. Una gran multitud se reúne mientras el sheriff saca a un hombre acusado de hacer trampa en una partida de cartas. No hay juicio, ni audiencia. Lo empujan contra un poste y el agente levanta un clavo de casi 15 centímetros de largo. Segundos después, el metal atraviesa su oreja y se clava directamente en la madera áspera. Algunos espectadores se estremecen involuntariamente, pero la mayoría permanece inmóvil, observando cada gesto de dolor, cada espasmo en su rostro. ¿Por qué precisamente las orejas? Era una advertencia clara. En ciudades como Dodge o Deadwood, el mensaje no dejaba lugar a dudas. Quien hiciera trampas, robara o mintiera, perdería una parte de su cuerpo. Los registros de las prisiones de Kansas en la década de 1870 mencionan al menos 5 casos de este tipo en solo 2 años. Un jugador llamado Jim Brady perdió así la mitad de su oreja. Querían que uno lo recordara durante años, dijo en 1885 a un periodista. Los hombres gritaban, algunos incluso se desmayaban, pero el castigo no admitía clemencia. El clavo permanecía clavado hasta el amanecer o más, y a veces, al retirarlo, la oreja se desgarraba en 2. Un médico escribió una vez: «Nunca he visto tanta sangre salir de una herida tan pequeña». La mayoría de los hombres abandonaban el pueblo de inmediato. Algunos se dejaban el cabello largo para cubrir la marca. Pero existía un castigo del que era imposible esconderse. Enterraban a las personas hasta el cuello. En el territorio de Arizona, en 1889, el sol caía implacable mientras 2 hombres eran llevados al borde de un lecho seco de río. Sus brazos estaban atados a la espalda. Los lugareños cavaban una fosa apenas lo suficientemente ancha para que solo sus cabezas quedaran fuera. La tierra se apisonaba firmemente alrededor de sus hombros. Así comenzaba la llamada justicia del buitre, y sobre la colina ya se reunían curiosos, cubriéndose los ojos con las manos mientras esperaban ver llegar a los carroñeros. La intención, que el castigo fuera lento y visible para todos. Entre 1882 y 1894, se registraron al menos 7 casos en los archivos de distrito, la mayoría en el sur de Arizona. Un hombre resistió 11 horas, perdiendo el conocimiento 2 veces antes de que todo terminara. Un muchacho que presenció la escena contó luego a su maestro que el condenado no dejó de suplicar hasta que las aves se acercaron. La multitud guardó silencio. Algunos apartaron la vista cuando los animales descendieron. ¿Por qué buitres precisamente? Porque trabajan rápido y no dejan casi nada atrás. Era a la vez humillación y tortura física. A veces, los rancheros pagaban para sacar a alguien si el delito era leve. Pero cuando se trataba de robo de caballos o traición, nadie movía un dedo. Cuando todo acababa, se cubría el hoyo con tierra y el lugar se olvidaba. Pero algunos castigos eran aún más personales. Introducían astillas de madera bajo las uñas y luego las encendían. Se oía a los hombres suplicar antes de que la astilla siquiera tocara la piel. Todos sabían lo que esa técnica podía hacerle a una persona. En las minas de Milletville se utilizó en 1886 cuando un grupo necesitaba respuestas rápidas. Una delgada astilla, cuidadosamente insertada bajo la uña, bastaba para hacer temblar incluso al hombre más fuerte. Luego la prendían fuego, y todo cambiaba en un instante. ¿Qué harías tú al ver elevarse esa pequeña llama? Esta práctica era usada por bandas de asaltantes, grupos fronterizos y, en ocasiones, incluso por sheriffs impacientes ante las excusas. Un minero de Colorado anotó en su diario que vio a un ladrón confesar
después del segundo trozo de madera encendido. Habló, escribió el hombre, como el agua que brota de una cañería rota. Las llamas nunca duraban mucho, pero lo suficiente como para que el dolor se metiera hasta los huesos. Los médicos de las ciudades fronterizas rara vez se ocupaban a fondo de ese tipo de heridas. Por lo general, colocaban vendajes simples y esperaban que las uñas aguantaran. Algunos hombres perdían por completo las puntas de los dedos. Otros cargaban de por vida cicatrices oscuras y hundidas. Un médico llegó a constatar, en 1889, que algunas víctimas se desmayaban incluso antes de que la llama las alcanzara, porque el miedo les cortaba la respiración. Muchos hablaban del lejano oeste, como si solo se tratara de tiroteos y salones de whisky. Pero los castigos que ocurrían a puerta cerrada obtenían más confesiones que cualquier insignia de sheriff. Quien escuchaba hablar de una de esas sesiones comprendía enseguida por qué tantos hombres salían de la cárcel completamente destrozados, sin que se hubiera disparado una sola bala. Sin embargo, también existían métodos en los que no era el fuego, sino el frío implacable el instrumento de tortura, castigos que podían prolongarse durante días, mientras el hambre y la esperanza se desvanecían con cada noche. Los traidores eran atados al aire helado y abandonados a su suerte. En el invierno de 1882, las temperaturas en Montana descendieron durante casi una semana muy por debajo del punto de congelación. Un grupo de rancheros ató en pleno campo a un hombre a un poste, con las manos inmovilizadas y una manta delgada echada sobre sus hombros a modo de burla. ¿Su falta? Había pasado información a una banda rival. ¿Cuánto puede resistir un ser humano cuando el frío se le mete hasta los huesos? Los rancheros utilizaban este método con más frecuencia que los sheriffs de ciudad. Así podían resolver los problemas de forma silenciosa y definitiva. La víctima permanecía con vida justo el tiempo suficiente para sentir conscientemente cada hora que pasaba. Cada noche el frío le paralizaba un poco más las articulaciones. Por la mañana, alguien le arrojaba un pedazo de pan o un vaso de agua solo para prolongar el final. Existen al menos 3 casos documentados entre 1881 y 1887 en los territorios del norte, en los que el suplicio duró de 2 a 5 días. Un capataz confesó más tarde: el frío hace todo el trabajo. Los hombres encadenados apenas podían moverse, calentarse o dormir. El viento atravesaba cada capa de tela. El hielo cubría las cuerdas. La mayoría caía en la confusión al segundo día, murmurando sin sentido o suplicando por un fuego que nunca llegaba. Sin disparos, sin espectáculo, solo el paso del tiempo, que lentamente lo destruía todo. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en la siguiente historia.